Estimados estudiantes, sean todos bienvenidos a este primer video tutorial sobre estadística no paramétrica. Nuestra clase de hoy se centra en la prueba estadística. La pregunta que vamos a empezar respondiendo: ¿qué entendemos por prueba de hipótesis? Bueno, son métodos estadísticos que permiten sacar conclusiones a partir de evidencia sistemática. Como sabemos, las pruebas estadísticas no son infalibles, tienen su margen de error, porque se basan en muestras y aún la mejor prueba o el mejor diseño puede fallar frente al resultado inesperado o caso raro. Para poder avanzar en este contexto de la prueba estadística, hablemos brevemente de los casos raros. En una población definida como normal, en la que se mide, por ejemplo, el coeficiente intelectual de la población humana, se sabe que esto está centrado alrededor de 100. La mayoría de los humanos, nuestro coeficiente intelectual está alrededor de 100. De hecho, si supera el nivel de 100, ya es bastante bueno, pero hay una persona que por su coeficiente intelectual es considerado un caso atípico, un caso raro, que es Albert Einstein. Albert Einstein tiene un coeficiente intelectual próximo a 160. Por lo tanto, estadísticamente este es un caso raro o un caso extremo. En toda población estadística se definen o tienen su caso raro, y están los casos esperados. Es decir, los casos esperados son aquellos que ocurren con mayor frecuencia y con alta probabilidad. Los casos raros son aquellos que ocurren con muy poca frecuencia o con muy baja probabilidad. Entonces, en una prueba de hipótesis se define básicamente a partir del modelo los casos esperados y los casos raros. Los casos raros, si bien es cierto, también son casos esperados, su probabilidad de ocurrencia son muy bajas. En una prueba de hipótesis se habla de dos hipótesis, una hipótesis nula y una hipótesis alternativa. Hablemos primeramente de la hipótesis nula. Una hipótesis nula establece una situación concreta, es decir, establece un modelo estadístico, y esto está basado en el diseño, en la escala y en el tamaño de la muestra, y esto define lo que se conoce como distribución muestral de posibles resultados, es decir, tanto el diseño estadístico como la escala y el tamaño de la muestra definen los posibles resultados que se pueden dar en un experimento aleatorio. Y generalmente esto podemos representarlo como un esquema, un histograma, la distribución por muestreo bajo h sub 0, y esto se puede comparar con una suavización de una curva normal, que si sacamos aquí afuera para analizar un poco, bajo la curva normal podemos establecer dos regiones bien diferenciadas, una región de alta probabilidad y una región de baja probabilidad. La región de baja probabilidad se ubican por lo general en las colas de la distribución. Eso está señalando que el área de ocurrencia de un suceso es muy baja. Y en la parte central está la zona de alta probabilidad, lo que quiere decir que bajo la hipótesis nula, en esta zona se espera que ocurran con mayor frecuencia los eventos. Y esta zona que se define como zona de aceptación de la hipótesis nula, la zona de alta probabilidad, y la zona poco probable, que están, digamos, al margen de la curva, a la orilla de la curva, son lo que se define como zona de rechazo. Hablemos ahora de resultados estadísticamente significativos. ¿Qué es la estadística? ¿Qué es estadísticamente significativo? Es demostrar que los resultados obtenidos en sucesivos experimentos tienen poca probabilidad de ocurrir por azar. El problema es que cuando uno hace una investigación, un experimento, un muestreo, nadie repite esa experiencia ni un muestreo, y en una sola oportunidad se concluye que el resultado es estadísticamente significativo, hecho que para la ciencia no es correcto, porque esto se trata de prueba experiencia sistemática. Para poder argumentar este hecho, lo que se suele hacer es establecer un nivel de significación estadística que se conoce como alfa. Alfa por lo general es muy pequeño y indica que el resultado obtenido en un experimento puede ser raro. El problema que se discute también es qué valor debe tomar alfa. Bueno,
Acá hablamos de los casos tradicionales, lo típico, es usar a alfa como 0,05 o 5%. Pero ¿qué significado tiene esto? Esto quiere decir que por cada 100 experiencias o resultados de un experimento, 5 se espera que sean raros, los cuales estamos dispuestos a rechazar de que la muestra pertenezca a otra población estadística y ya no lo que estamos evaluando. Y ahí podemos cometer un error, es lo que se conoce como error alfa o la probabilidad de rechazar algo inapropiadamente. Hablemos ahora de la hipótesis alterna. Por lo general, la hipótesis alterna expresa la sospecha por la cual se realiza la investigación, representa la alternativa a la hipótesis nula. Por lo general es la hipótesis del investigador. Entonces, esta hipótesis orienta hacia dónde está la zona de rechazo. Es decir, si es conocida como una prueba de una cola o unidireccional, puede ser tanto izquierdo o derecho, entonces está hablando de que la zona de rechazo está definida al lado derecho o al lado izquierdo. Pero si la prueba es definida indistintamente, puede ser derecha e izquierda y a la vez, entonces se dice que la prueba es bidireccional, por lo tanto la zona de rechazo se ubica en ambas colas. Generalmente la hipótesis bidireccional se establece es porque se tiene muy poca información de del evento que se está analizando. Como para poder definir si es o no estadísticamente significativo el resultado que se pudiera lograr a obtener en un experimento, se utiliza un indicador conocido como p-valor. El p-valor es un indicador que emula la probabilidad y está asociado con los casos extremos, casos raros. Y su valor depende hacia dónde está orientado la hipótesis alterna. El p-valor establece la probabilidad de que el valor observado tome el valor que está tomando, porque es un valor observado, tome el valor que está tomando bajo la hipótesis nula. Su valor oscila como la probabilidad también entre 0 y 1. Cuando más cercano esté a 1, significa que los resultados de la muestra están verosímil con la hipótesis nula. Sin embargo, si está más cerca de 0, significa que el resultado de la muestra es inverosímil con la hipótesis nula. Es decir, no está dando un indicativo de que H sub 0 pudiera ser una hipótesis falsa. Por lo general, el valor de P es un valor pequeño. Entonces, ¿cómo tomamos la decisión cuando utilizamos un indicador de p-valor? Y esto se compara justamente con el nivel de significación alfa. Si el valor de p es menor o igual al alfa, rechazamos H sub 0 a favor de la hipótesis alterna. Pero si el valor de p calculado es mayor a alfa, no se rechaza la hipótesis nula. Ustedes notarán que lo que se rechaza o no se rechaza es siempre la hipótesis nula, que es la hipótesis estadística que se pone a prueba. En esta otra curva podemos examinar hacia dónde está el valor de P. P siempre está hacia donde está la zona de rechazo declarada por la hipótesis alterna. Y esta área de P es lo que se compara con el área de alfa. Si el área de P es menor al área de alfa, entonces se rechaza la hipótesis nula. Si el área de P supera el área de alfa, no se rechaza la hipótesis nula. Veamos este ejemplo como para poder fijar los comentarios que habíamos hecho. Dice, la corporación Micromédica está probando una nueva droga contra el cáncer de ratones genéticamente infectados. La investigación previa en su laboratorio demuestra que el 50% de estos animales sobreviven 6 meses sin ningún tratamiento. Administra la droga a 8 ratones, 6 de estos sobreviven 6 meses. La pregunta es, ¿la nueva droga ofrece una mejor tasa de supervivencia que la observada ausencia de este? Entonces, según la experiencia, ya sin tratamiento, tenemos que el 50% de los ratones viven 6 meses. Es decir, la hipótesis nula como debe declarar que la cosa sigue igual, porque lo que queremos demostrar es que esto ha cambiado. Entonces, lo que queremos demostrar, declaramos la hipótesis alterna. Y lo estático, lo frecuente, lo declaramos en la hipótesis nula, en lo que llamamos la hipótesis estadística con la cual queremos comparar la alterna. Entonces la hipótesis nula declara que P sigue siendo 0,5, es decir, 50%. La nueva droga ofrece un 50% de supervivencia. Esto es igual a
como si fuera sin tratamiento. Y en la alterna ponemos que P supera 0,5, es decir, supera el 50%, que la nueva droga ofrece una mejor tasa de supervivencia o es mayor al 50%. Para contrastar H0 con la evidencia en la muestra, fijamos un nivel de significación del 5%. Y acá vemos la distribución muestral de los posibles resultados. Además también tenemos el resultado. Tenemos acá definido el lugar de alfa y el lugar de p-valor. Entonces veamos primeramente cuáles son los posibles resultados bajo la hipótesis nula, bajo la hipótesis de que la proporción es el 50%. Entonces de observar 0 casos, de observar 1 caso, 2 casos, 3 y así hasta 8 casos, porque tenemos 8 ratones, es decir, la cantidad de casos que puede dar es de 0 hasta 8 como máximo. Entonces esta es la probabilidad de ocurrencia de los eventos, es decir, de los casos posibles que se pudieran dar. De esos casos posibles que se pudieran dar, vamos a definir quién está en la zona de rechazo. Y la zona de rechazo está definido por alfa. Retrocediendo un poco podemos ver de que la hipótesis alterna es unidireccional derecho, es decir, la zona de rechazo está declarada a la cola derecha de la distribución. Y esto acumulado alfa el 5%. Acá podemos tomar 0,039 más 0,03 y un poco más de otra, como una probabilidad, como es caso variable discreta, la probabilidad acumulada no es exacta. Pero podemos tomar como ejemplo estas dos probabilidades que acumula, ¿verdad?, menor a alfa. Pero el resultado de la muestra, que apareció en la muestra de los 8 casos, 6 sobreviven 6 meses, implica que más del 50%. Hay evidencia al favor de la alterna, pero veamos si esto es suficiente. Entonces el p-valor es la probabilidad de observar 6 o 7 u 8. Es decir, está dada por la suma de la probabilidad asociada con estos tres valores extremos que está aquí, 6, 7 y 8. Entonces el p-valor, sumando toda esa probabilidad, da 0,1446. 0,1446 es mayor a alfa especificado, que es 0,05. Por lo tanto, según el criterio que hemos establecido, no se rechaza H0. Aquí de vuelta una pequeña discusión. Hay evidencia a favor de la hipótesis alterna, pero esa evidencia no es suficiente como para sostener que esto es estadísticamente significativo. Por lo que debemos concluir lo siguiente: la evidencia no es suficiente para rechazar la hipótesis estadística. Se recomienda realizar más ensayos, es decir, como decíamos, que la estadística debe ser algo repetitivo y esto nos tiene que conducir a tomar la mejor decisión. Bueno, hasta aquí nuestra primera clase sobre prueba no paramétrica. Esperamos encontrarnos de vuelta muy pronto. Muchas gracias por su atención. Será en otra ocasión. Hasta luego.